en el chat. Alguien se empezó a grabar. Bien. Listo, Andrés, ya están todos ingresados. Bueno, ¿qué tal? Buen día, chicos. Estuve viendo los videos y la verdad que me gustaron. No vi todos todavía, ¿sí? Porque me los tengo que bajar acá a la computadora, entonces los veo, los tengo que borrar para que no se me llene la memoria. Pero los que estuve viendo son muy buenos. Detalles para la próxima, que todos estén con la cámara prendida, por ejemplo, ¿sí? Pero son detalles, así que la verdad que muy bien. Después, una vez que termine de ver a todos, les voy a dar una devolución, ¿sí? Así que, pero la verdad que los felicito, muy interesantes también, a los que vi. Ahora vamos a hacer algo. Yo les venía diciendo que vengan estudiando terminología, ¿sí? Bien, bueno. ¿Saben usar el Kahoot? ¿Ya lo usaron ustedes? Caras de asombro. Bueno, van a hacer una cosa entonces. Yo ahora les voy a compartir una pantalla. Van a entrar a donde dice Kahoot It, ¿sí? A ver, esperen que si no, a ver si les puedo mandar el link. Ahí veo si les puedo poner el enlace en el chat, André, mientras. Bueno. Está con la musiquita. Es infumable ahí está. A ver si se los copio así y pueden entrar directo. Ahí, André, ahí se los pongo en el chat mientras. Sí, porque si no voy a probar a ver si se lo puedo mandar con el link. Prueben entrar al enlace que les envié en el chat, a ver si los envía a la página de Kahoot, que es una que puede armar juegos o pequeñas actividades, y les va a decir para poner un pin o un código. Si entraron a esa parte, hasta ahí va bien. Alguien denos el ok si pudieron entrar. Sí. Sí, bueno. Ahí están, si querés. Dame un segundo que no puedo ver para compartir. Sí, tranqui. Me parecen acá los Mientras siguen entrando algunos, así que tranquilo. De paso me sumo a la felicitación de la profe, la verdad que yo también miré los videos y me sorprendieron muchos, la verdad. Los quiero felicitar también. Detalles, como les dijo ella, de cositas, pero bueno, por ser un primer trabajo así, la verdad, muy bien. Ahí compartiste recién, Andrés. Sí, pero ese es el mío. Pero la pucha, digo. Ahí está. Bueno, para todos los que ya pudieron entrar, fíjense en que es unirse a www.kahoot.it, ¿sí? Si no desde el celular, porque tienen que bajar la aplicación y colocan este número, ¿sí? Tienen que poner su nombre, ¿sí? Traten de poner nombre y apellido, así sabemos. Matías ahí entró. Sofía, Paula, Evelyn, Verónica, Gabriela, ahí van entrando. Miren, se les dejo la musiquita. ¿Poner el fin de juego el nombre de nosotros? Sí. Listo. Nombre y apellido.
Así no nos confundimos. $20. No me deja entrar a mí. En la parte donde dice pin de juego, Sí, tenés que poner ahí ese número. ah, Donde dice PIN, el número y después les pide poner el nombre. Ahí hubo alguien que puso A ver, el PIN en el nombre. Ahí está. A ver, ahí más. Bueno, veremos quién es sí. A ver, entró el que puso el libertad. PIN. ¿Mm? No, ahí se ve que lo cambié, me parece. Bueno, a ver, 27. ¿Cuántos somos? 28. $43 tengo acá. Sí, serían 41, pues estamos nosotras dos también ahí. Está bien, A Riveros no la 41. deja entrar, dice, no le acepta el PIN. Se los vuelve a ir en la calle. A ver, para los que no pueden entrar, a ver si pueden entrar 7, con... 3. A ver ese link. Sí, es todo junto el PIN. Ingresas todos los números que te aparecen ahí, solo se va separando y el último número, ¿sí? El clic, digan, el pulsor tiene que quedar al lado del 1. Si no, no se los toma. Además, se le va a poner de color verde. Si no, queda color rojo. 31. Sí, perdón, creo que yo se los puse con espacio. Mala mía. A ver. 32, 33. Vamos, 34. Va, uno se fue. ¿Cómo? Se escapó Ahí uno. está. 34. Ahí le hago entrar a Ale. Ahí está. Vamos, que por lo menos tenemos que llegar. 43 ahora vamos a hacer. Tiene que haber 40. 34. Vamos, ¿quién más falta? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Los que no Otro. podían entrar, pudieron entrar. Ay, Riveros pudo entrar, muy bien. Voy a desactivar la sala de espera, Andrea, así no nos Sí, molesta dale. ahí los cuadraditos. Ahí está. Vamos, 34.
A Mendoza le 35. salgo. Nos faltan 5, creo. A ver quién más está con problemas. Si no, ya con 35 me salta error. Sí, ¿Por cuál Mendoza entraste, dice que José? ¿Por el link? Si no, fíjate de poner todos los números juntos y el pulsor que queda al lado del último número. Ahí se nos escapó otro. Mm. 34. Si no, inicialo ahí, André, y Sí, después. al inicio después dale. Bueno, comenzamos. Terminología 1. Chan, chan. Allá va. Acá van a tener que poner, ¿sí?, la respuesta correcta según el color, ¿sí? ¿Qué significa otomía? Abocar al exterior o formación de un orificio, realizar una incisión, nariz o extirpación. Ustedes ponen el color, ¿sí? Le va a aparecer en un costado la pregunta y en otro costado como un celular con los colores de las respuestas, ¿sí? Si creen que es nariz, ponen color verde. ¿Sí? Ahí van las preguntas. En estas primeras 3 tienen 60 segundos. ¿Sí? O sea, 1 minuto, es mucho, pero era para explicar todo esto. Después van a tener 30 nada más segundos, ¿eh? No desaparecen las respuestas, chicos, les aparecen los colores. Les vuelvo a leer las respuestas. Claro. Uy, ya nos quedan. Tranqui, ahora les volvemos a leer las respuestas. Les van a aparecer los colores nada más. Claro, o sea, en un sector de la pantalla le va a aparecer un celular con los colores y del otro lado, del lado derecho, la pregunta con las respuestas y los colores. ¿Sí? Muy bien. Acá ya contestaron. Realizar una incisión fue la respuesta correcta. Muy bien, y acá van a empezar a tener el marcador que va a ser por la respuesta correcta y cuán rápido contestaron, ¿sí? Y acá los que no aprobaron, o sea, los que no contestaron correctamente, ¿sí? O sea que por ahora, Luciana Castro viene primera. Vamos a ver quién gana. A ver la siguiente pregunta. ¿Qué significa ostomía? De vuelta lo mismo, los colores y eligen cuál es la respuesta correcta según el color. Hay que leerles las respuestas, Andrés, porque les Ah, aparecen los ¿sí? colores. ¿No les aparece? No sé por qué no les aparecen. La pregunta es, ¿qué significa ostomía? Las respuestas es el color rosa o rojo, abocar al exterior, formación de un orificio. La respuesta celeste es realizar una incisión. La respuesta amarilla, extirpación. Y la respuesta verde, nariz. Sí, pero mira que yo lo estoy mostrando como me aparece a mí, como yo creo, como la que lo hizo, ¿entendés? Ellos sí entran por ¿Será que por la kahoot.it, aplicación? por la aplicación, por kahoot.it, le aparece el formato para jugar. Sí, a ver si corríjanme, chicos, si no es así. ¿Alguien nos puede decir cómo les aparece? A mí me aparecen los colores nomás. Y toda la clase para ver las respuestas. A mí también me aparecen solo los Si colores. se apoyan por encima del color, ¿no les aparece la respuesta? No les aparece. No, solo sale el color. No, por eso se los Bueno. estoy compartiendo yo acá en la pantalla para que tengan todo junto. O sea, ven en la pantalla por acá cuál es la pregunta. Profe, buen día. Las opciones. Sí. Aparece a mí por lo menos los colores con el triangulito, con el círculo, el cuadrado. Solamente Claro. eso. Y tengo que volver acá a la charla para poder leer y volver a responder. Claro. Y si están en la aplicación, ¿escuchan lo que hablamos en la videollamada? Yo por lo menos sí sigo escuchando. Bueno, entonces lo vamos a ir leyendo. Bien, entonces la respuesta correcta, ostomía, es abocar al exterior o hacer un orificio, ¿sí?
el cirujano hace un orificio, ¿sí? No es que, digamos, a propósito, para dejar un drenaje, en este caso, o para poder ingresar, ¿correcto? Y en la mayoría, bien. A ver, bien, viene también Castro primera, y acá cambió Emilce por Ludmila. Bien, a ver, Hola, vamos a la que sigue. Sí, yo no podía entrar y pude entrar y me pone que se acabó el tiempo, no sé qué pasó. bueno, ahora vemos. Igual Todavía ni estamos empecé. jugando todos. Bueno, ahora vamos a leer este. ¿Qué significa ectomía? ¿Sí? Los mismos, ¿cómo se llama? Los mismos ejemplos, ¿sí? Las mismas respuestas. Abocar al exterior es el rojo, el azul realizar una incisión, el amarillo extirpación y el verde nariz. Los que no pudieron entrar pueden jugar en el chat. Pongan la respuesta en el chat, aunque sea. ¿Sí? Bien. Entonces, extirpación. Ectomía es extirpación, es retirar, es sacar. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora recuerden que estas, como son verdadero y falso, van a tener 30 segundos nada más. ¿Sí? Va a ser más rápido. Bueno, Castro sigue siendo primera. A ver, verdadero o falso. Hipo significa mucho. Azul verdadero, rojo falso. Hipo significa mucho. Es una afirmación, es verdadero, que es celeste, falso rojo. Bien, falso. Hipo significa poco, ¿sí? O disminución, ¿sí? Hipotensión, ¿sí? Disminución de la presión arterial, ¿sí? Hipo, acuérdense en que es disminución o poco, ¿sí? Bien, a ver la siguiente. Bueno, parece que ya tenemos una ganadora. Viene siempre primera, Castro. Corre con ventaja que es recursante, digamos eso. Entonces no vale. Vamos al tercer y al cuarto puesto, por ahí que están algunos que... Con razón. Bien, a ver, siguiente. Otro verdadero y falso. Taqui significa alto o mucho. Azul verdadero, rojo falso. Taqui significa alto o mucho. Me parece que voy a tener que cambiar el tiempo. Bien, verdadero, ¿sí? Taquicardia. ¿Mm? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien. Sigue Castro, pero bueno, el segundo puesto, Emilce. Salto. Muy bien. Otro verdadero y falso. Distal significa cerca del eje del cuerpo. Celeste verdadero, rojo falso. Distal significa cerca del eje del cuerpo. Recuerden que también yo les había hablado de terminología de anatomía. Esto también lo tendrían que haber visto en anatomía. ¿Mm? Falso, ¿sí? Distal significa alejado del eje del cuerpo, ¿sí?
El eje del cuerpo, recuerden que es desde el ombligo, una línea media, de manera forma de vertical, sí, pero todo que pasen por el centro del cuerpo, ¿sí? Entonces todo lo que esté cerca de esta línea es proximal, ¿sí? Y lo más alejado es distal. Por ejemplo, la punta de los dedos es la parte distal, es una parte distal del cuerpo, ¿sí? El hombro es más proximal que los dedos al eje, ¿sí? Entonces siempre van a tener distal y proximal, ¿sí? Siempre se van a estar manejando dentro de una frase esas dos palabras, ¿sí? Siempre tienen que recordar eso, distal es alejado del eje del cuerpo y proximal cercano al eje del cuerpo. Bien, muy bien. Acá tiene un fueguito. Mira, miren, Emil se pasó primera. Igual yo soy roller, no sé por qué se puso rodillo. Ah, no sé. Te debe hacer como una autocorrección el sistema, seguro. Sí, 6 respuestas correctas seguidas. Muy bien, rodillo. Rino significa nariz. Esta es fácil, chicos. Azul verdadero, rojo falso. Miren cómo viene. A full, 24-25. Rino significa nariz. Verdadero, falso. Muy bien. ¿Sí? Es verdadero. Rinoplastía. ¿Sí? Ludmila sigue primera. Avanzó. Muy bien, vamos al que sigue. Otro verdadero, falso. Inflamación. Ah, claro, no le puse. Bueno, itis es inflamación. Significa inflamación. Lo tipié mal. Y no me acuerdo la respuesta que puse. Está mal. Muy bien, verdadero. ¿Sí? Inflamación es itis. Bueno, subió Evelyn Rojas. Muy bien. Vamos que falta dos más. Angio significa anginas. Verdadero, falso. Verdadero, celeste. Rojo, falso. Opa, mitad y mitad, ¿eh? 14-19. Bueno, angio. ¿Qué significa angio? A ver, ¿quién me sabe decir? Vasos. Vasos, exactamente, ¿sí? Todo lo que sea arteria y venas en general se le dice, o sea, a los dos se le dice angio, ¿sí? Las angiografías, ¿sí? Están ingresando por los vasos, ¿m? La mayoría de las veces entran por arteria, por eso es las angiografías, angioplastía, ¿m? Es todo lo referente a los vasos y arterias y venas, ¿sí? Y la última, muy bien, Tatiana va primera ahora, y la última, ragia, significa flujo o derramamiento. Ragia, verdadero azul, rojo falso. Ragia.
Bien, bien, todos contestaron correctamente, exactamente, ¿sí? Hemorragia, ¿sí? Perfecto. Para cuando están estudiando terminología, siempre pónganse en un ejemplo para que les quede bien fijo. ¿Quién ganó? Sofía Laraña en tercer puesto, Laura Castro en el segundo y en el primero, chachán, chachán, Tatiana Mazo. Muy bien, chicos, muy bien. Bien, entonces han estudiado. Bueno, ¿les gustó así más o menos empezar a practicar de esta manera? Sí, Sí, ¿Sí? es interesante. Bien, entonces lo vamos a seguir utilizando, aunque sea un ratito antes de empezar la clase, para ir viendo ya los temas, ponernos en ¿cómo se llama? En temas, ¿sí? Para que no queden colgados, porque como lo están viendo directamente, o sea, ustedes en su casa con los videos y todo lo que tienen que leer, esto es igual es lo que yo les decía, hay cosas que son de memoria, esto hay que estudiarlos directamente de memoria. Entonces vamos a empezar a trabajar con esto de esta manera para que vayan, si no es con Kahoot, con otras maneras, para que ya terminología los vayan teniendo más claro. ¿Sí? Como vieron, los tres primeros preguntas que fueron ostomía, otomía y ectomía, ¿sí? Son básicas. ¿M? Y vieron que ahí hacemos mucho hincapié en eso porque todas las cirugías, la mayoría, ¿sí? Van a terminar con esa frase, ¿sí? El subfijo va a ser este, ¿sí? Entonces vamos a saber si es la incisión solamente, si se va a dejar abocado al exterior, o se realiza la incisión. Mismo, partes de la cirugía lleva la palabra otomía, ¿sí? Por ejemplo, de una derivación, una colocación de catéter, ¿sí? Que se hace en el cerebro. Del cerebro se coloca un catéter, ¿sí? Hasta el estómago. Dentro de esa cirugía hay una parte de la cirugía que se va a llamar craniotomía, que es la incisión del cráneo. ¿M? Entonces también, por ejemplo, en una cesárea van a tener la, la histerotomía, ¿sí? Cuando se hace la incisión en el útero. ¿Sí? Entonces siempre es bueno tener bien sabido la terminología para que cuando me están hablando, saber de qué me están hablando, ¿sí? Es como yo les decía, es aprender un idioma nuevo. ¿M? Es exactamente lo mismo. Así que bueno, chicos, los felicito. Bastante bien. Y los que tuvieron los errores justamente es para esto, ¿sí? Para empezar a ver dónde están los errores, dónde, o qué parte tienen que releer, en qué parte están un poco más fuertes, ¿sí? Y para que vayan viendo toda esta parte de terminología. Bien. ¿Les quedó alguna duda de la clase anterior? Veo que no. A ver, Profe. ¿no? Bueno, bien. La Rañaga me figuraba que quería hablar, Andrés, no sé si... A ver, ¿No? sí. Sí, Sofía, decime. Toqué sin Hola. querer, perdón. Ah, está bien. Fue la gata. No hay problema. No hay problema. También quiere escuchar, pobrecita. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy, donde vamos a ver lo que es electrobisturí. ¿Qué era el electrobisturí? A ver, ¿dónde lo habíamos visto, el electro? ¿era móvil, puede ser? Sí, era uno de los amoblamientos móviles. ¿Qué más? ¿Para qué se imaginan que sirve?
Para cortar la piel. Para cortar la piel. Bueno, sí, parecido. Bien, entonces, ¿qué Para tenemos cortar acá? tejido. Para cortar tejidos, exactamente, ¿sí? A ver, ¿pero qué vamos a usar? Vamos a usar la electricidad, ¿sí? Entonces, se le dice, nosotros comúnmente en la jerga le decimos electrobisturí o el electro, ¿sí? Pero es el electrocauterizador, ¿sí? Esa es la palabra completa. Y vamos a ver un poco cómo trabaja y lo que nos importa a nosotros, cómo es esta responsabilidad nuestra, cómo se tiene que colocar y las precauciones que hay que tener. ¿Sí? Un poco de historia, como siempre venimos viendo, ¿sí? Que ya lo usaban los egipcios, ¿sí? Con piedras calientes, ¿sí? Luego los árabes también, por medio de calor, cauterizaban, ¿sí? Tenemos también antes de Cristo Hipócrates con barras de metal, que también calentaban la barra de metal y con eso cicatrizaban y hacían la cauterización. Luego, en 1980, se empezó a usar la electricidad, se empezó a probar con la electricidad, a ver si de esta manera también se podía formar la cauterización. Y luego, en 1891, ¿sí? Eh, se descubre que la corriente eléctrica también causa este calentamiento de los tejidos sin la estimulación nerviosa. ¿Mm? Después verán películas como Rambo, una de las primeras creo que también. Se echaba un poco de pólvora en la herida, lo prendía a fuego, con eso se cauterizaba. Pero bueno, eso es el cine. ¿Qué es hoy tengo la lengua trabadísima, chicos. ¿Qué es el electrocauterizador o el electrocoagulador? ¿Mm? Es un aparato de alta frecuencia de uso quirúrgico capaz de transformar la energía eléctrica en calor, eligiendo corrientes que se desarrollan en frecuencias por encima de los 200 Hz. ¿Sí? A ver, yo no les voy a tomar esto, lo que sí tienen que saber, o sea, no les voy a tomar qué frecuencia usan ni demás. Lo que sí tienen que saber es que es un aparato de alta frecuencia, ¿sí? Que está enchufado a la corriente eléctrica, al toma corriente, ¿sí? Al toma corriente común como que tenemos en casa de 220, y que esa consola va a transformar esa energía, ¿sí? Esa electricidad que está recibiendo, ¿sí? En unas ondas de alta frecuencia para producir este calor y realizar la electrocoagulación. Hoy tengo un día. Bueno, entonces los equipos médicos vienen con accesorios, ¿sí? Para producir este corte o esta coagulación. ¿Por qué? Porque estos aparatos pueden hacer una diferencia que pueden hacer solamente el corte del tejido o solo la cauterización, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos también distintos dispositivos para utilizar. Acá también habla que se utiliza la corriente continua, ¿sí? Y esto lo que hace es que calienta la punta de lo que nosotros estamos usando, lo que nosotros le llamamos lápiz, ¿sí? Que el contacto con el tejido es ahí donde quema, ¿sí? Eso es para la electrocauterización. Y después para la electrocirugía, ¿sí? Que es otra también de los aparatos que vamos a estar usando, usa corriente alterna, ¿sí? Y el paciente es parte del circuito. Entonces vamos a ver que como es parte del circuito, si yo no le pongo una plancha de electro, que ya lo vamos a ver, no cierro el circuito. Acuérdense de esta parte, sí que tiene corriente alterna y el paciente es parte del circuito, ¿sí? Entonces esta energía, ¿sí? Esta electricidad pasa a través del paciente. Acá vemos, bueno, todo lo que sería parte de física, seguramente lo verán después con su profe de física, todo lo que son los tipos de frecuencia, ¿sí? Y bueno, seguramente les va a estar hablando de los kilohertz, los megahertz, ¿sí? ¿Y dónde está trabajando el electrobisturí? Acá, en los 200 kilohertz o megahertz. Sí, yo de física no les voy a estar hablando. Bien, entonces,
esto que estábamos hablando, cómo circula la energía, ¿sí? Recuerden, el electrobisturí, que esta es la consola, va a ir enchufado a la electricidad, ¿sí? Luego va a tener dos salidas, la consola que va a ser una del lápiz que nosotros usamos, lápiz, pinza, ¿sí? El electrodo activo, que es el que va a coagular o a cortar, y luego vamos a tener este electrodo de retorno, que es la placa que nosotros decimos, o plancha paciente, ¿ven? Y va conectado a la consola. Las últimas consolas que estamos manejando ahora también avisan si la placa no está haciendo bien contacto. Entonces, si no toma referencia en la consola que no está bien colocado o que el parche no está haciendo contacto con la piel, no funciona, no se activa el electrodo activo. ¿Por qué? Porque si no puedo quemar al paciente. ¿Por qué? Porque la energía tiene que ir en un círculo, ¿ven? Entra por electrodo activo, sale por la placa de retorno, la placa paciente, y vuelve, ¿sí?, a la consola. O sea, esto es un círculo cerrado, ¿sí? Y si esta placa del electrodo de retorno no está bien colocado, no hace bien contacto, no funciona el electrodo activo, ¿sí? Es más, va a estar sonando una alarma, ¿sí?, diciéndome que esto no está funcionando correctamente. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos del electrobisturí, del equipo? Es el generador o consola, ¿sí? El electrodo activo, ¿sí? Manguito o lápiz, como le decimos nosotros, y el electrodo de retorno, que es la placa paciente. Yo acá le agregaría, además, esto es para cuando usamos monopolar, ¿sí? Que es este lápiz que hablamos, ¿sí? Este lápiz o manguito, ¿sí? Más que nada nosotros decimos lápiz. Este lápiz del electro, el activo, el electrodo activo, ¿sí?, va a ir solamente con la plancha. Pero hay otros tipos de electrodos activos que son de forma de pinza y necesito sí o sí una pedalera. Entonces, se los repito de nuevo. ¿Cuáles son los componentes básicos? Yo les voy a tomar que es el generador, ¿sí?, o consola, el electroactivo, ¿sí?, el electro de retorno, la placa paciente, y también la pedalera, ¿sí? Eso agréguenselo. Entonces son 4 componentes, no 3. ¿Por qué? Porque yo le agrego la pedalera. ¿Por qué? Porque hay pinzas, ¿sí?, o electrodos activos que necesito, que tienen forma de pinza, que no tengo los botones dentro del manguito, ¿sí?, dentro del lápiz. Entonces el cirujano va a necesitar una pedalera para activarlo. Bien, dentro de los electrodos, dentro de las consolas de lo que es el electrobisturí, tenemos monopolar y bipolar, ¿sí? Como yo les decía, si es monopolar, es este lápiz que tengo acá, los colores, ¿sí? 2 colores, que va a ser el amarillo y el azul para corte y coagulación, ¿sí? Donde no voy a necesitar pedaleras porque tengo los botones en el lápiz. En cambio, si yo tengo bipolar, ¿sí?, va a ser el bipolar en forma de pinza. ¿Vieron como las pincitas de depilar? Bueno, como forma de pinza, para que vayamos teniendo, porque todavía no vimos instrumental, en forma de pinza. Entonces yo ahí no tengo botonera incorporada. Entonces el cirujano va a necesitar tener esta pedalera para saber cuál es, si va a cortar, ¿sí?, o va a coagular. Igualmente el bipolar casi siempre lo que hace es coagular, pero para activarlo va a necesitar apoyar en la pedalera. Y mismo hay lápices, ¿sí?, o electrodos activos, como yo les decía acá, del lápiz, que no tiene botones, viene solamente el lápiz. Entonces ahí también voy a necesitar la pedalera. ¿Por qué? Porque este monopolar, al no tener los botones acá en el lápiz, voy a tener que saber en este monopolar si quiero cortar o coagular según lo que tenga en la pedalera, ¿sí?
Según qué activa en la pedalera es lo que va a realizar el lápiz, ¿sí? No sé si se entendió. ¿Se entendió, chicos? Sí, Entonces, profe. Sí, profe. mono, No, profe, yo Moral Melanie no entendí. bueno, el monopolar tiene forma de lápiz, ¿sí? Hay lápices de estos monopolar que vienen con botoneros. Yo ahora les voy a mostrar fotos, quédense tranquilos. Que viene con los botones ya en el lápiz, ¿sí? Como los lápices que ustedes tienen en la mano, un poquito más gruesos, y ahí tienen dos botoncitos, color celeste y color amarillo. Entonces, el cirujano lo activa de esos botones que tiene este lápiz. Ese es el monopolar. Y a su vez hay, ya no se ve tanto, pero hay monos polares que no traen estos botones. Entonces, como no traen estos botones incorporados, necesitan la pedalera, ¿sí? Que es un aparato cuadrado que va apoyado en el piso con dos pedales, uno color amarillo y uno color azul o celeste, ¿sí? Para hacer corte o coagulación. Y después tenemos el bipolar. El bipolar es el que tiene forma de pinza, ¿sí? Y ese bipolar no trae botonera directamente. Lo único que hace es coagulación, pero para activarlo necesito la pedalera. ¿Sí? El cirujano necesita la pedalera. Por eso yo les digo que los componentes del electrobisturí son 4. La consola, el manco activo, ¿sí? O el lápiz, y la plancha, la placa paciente y la pedalera. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Sí, profe, gracias. De nada. Bien, un poco entonces, acá lo que hablamos de las temperaturas que se utilizan para el tejido, ¿sí? De 44 grados, ¿sí? Si es una necrosis, 70 grados, si es coagulación, 90, si es una disecación, y 200, si ya es una carbonización. Esto de la temperatura lo van a tener también en la consola, ¿sí? Donde van a poder manejar la temperatura que quiere el cirujano para el corte, ¿sí? Obviamente que también hay que ver qué tipo de tejido es. No es lo mismo el tejido de la piel, el tejido celuloadiposo, ¿sí? O cuando estamos en el cerebro y se necesita hacer una coagulación, ¿sí? Por eso se manejan estas distintas temperaturas, ¿sí? Dependiendo de lo que se quiera realizar y dependiendo de qué tipo de tejido es, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos tipos de efectos, ¿sí? Efecto farádico, efecto térmico, electrolíticos, y según el tipo de tejido que vamos a estar trabajando. Y después tenemos en el efecto térmico, ¿sí? El efecto de corte y el efecto de coagulación, ¿sí? En el efecto corte lo que vamos a hacer es romper las membranas celulares con un incremento rápido de presión intravascular, ¿sí? Debido a que el calor genera una ebullición en el tejido, ¿sí? Por eso van a ver que cuando cortan, cuando utilizan el corte en el electro, sale vapor, ¿sí? Y sale humo y sale olor. Es debido a esto, a que se usa aproximadamente 100 grados centígrados, ¿sí? Y lo que genera directamente es esto. Y luego tenemos el electrocoagulación, que es la parte de la coagulación, no es el corte, es la coagulación, donde también se evapora un líquido intra y extracelular, ¿sí? Esto puede realizar una hemostasia luego el tejido y se usa aproximadamente 70 grados, ¿sí? Por eso no es lo mismo cuando, por ejemplo, van a incidir piel con el electro, ¿sí? Que este es, la verdad, bastante cruento, casi siempre lo hacen obviamente con bisturí, pero larga mucho humo. Y lo mismo cuando trabajan sobre tejido celular adiposo, ¿sí? Más que nada en el corte. La coagulación, como ven, es menor la temperatura que se utiliza. Y acá tenemos lo que les venía explicando, ¿sí? Que tenemos dos tipos de electros, el monopolar y el bipolar.
¿sí? El monopolar es el más usado, es en cirugías convencionales, ¿sí? Es nada más que el electrodo activo y el electrodo de retorno. Recuerden que esto tiene que ser un círculo, tengo que tener los dos colocados en el monopolar, ¿sí? Porque entra la energía por la electricidad por el electrodo activo y sale, vuelve, retorna por la placa paciente a la consola. Y luego tenemos el bipolar, ¿sí? Que tiene el electrodo activo y el electrodo de retorno en la pinza, por eso son dos, ¿sí? Pinzas, o sea, como si, para que tengan unidad, lo vuelvo a repetir, las pinzas de depilación, ¿sí? La pincita de depilar, bueno, es lo mismo, va a tener de un lado un punto, un electrodo activo y en el otro el electrodo negativo. Igualmente, siempre se coloca la placa de paciente, ¿por qué? Porque para iniciar la cirugía, el cirujano va a utilizar el monopolar y luego va a usar el bipolar, ¿sí? Y además ya es por convención que todos colocamos la plancha paciente por seguridad, ¿sí? Lo colocamos a la consola, ¿sí? Para asegurarnos, para tener 100% todo cubierto. Ambos brazos, como les decía, seguimos hablando ahora del bipolar, sí que tienen el electrodo activo y el electrodo de retorno en la misma pinza, ¿sí? Entonces cuando cierran la pinza, hace contacto una con la otra, una genera el calor y la otra hace el retorno de la electricidad. ¿Mm? Bien, acá tenemos la modalidad que vamos a usar en el monopolar, en el modo monopolar, o sea, con el lápiz, ¿sí? Este es el lápiz, es el electrodo activo, la placa paciente, el retorno pasivo. Bueno, entonces ¿cómo vamos a ver? Este es para que lo vean, este es el lápiz, el electrodo activo, ¿sí? Este es el lápiz. Esto es lo que va a estar estéril. Todo esto va a venir el doble pouch y va a venir estéril, ¿sí? Esto se lo vamos a pasar a la instrumentadora séptica, ¿m? De forma estéril. Esta es la punta, esto es lo que va a estar tocando la piel o el tejido del paciente. Acá tienen los dos botones, ¿sí? Uno amarillo y otro azul. ¿Mm? Sí, son bosteros, recuerden eso. Yo no soy de River, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quedó de este color, amarillo entonces y azul. ¿Mm? Y después todo esto es el cable que va a ir conectado a la consola. Este es el enchufe que va a ir a la consola. Entonces, ¿qué vamos a tener? Los comandos, o sea, la parte de los electrodos activos o lápiz, como le decimos nosotros, van a tener dos pulsores o dos botones que va a ser de corte y de coagulación. ¿Sí? Se identifican con estos colores, ¿sí? El amarillo es para el corte, esto es muy importante, ¿sí? Porque esto siempre lo tienen que saber, bien importante, ¿sí? El amarillo es para el corte y el azul es para la coagulación. Esto de memoria. Amarillo para el corte y el azul para la coagulación. Y hay dos tipos de estos lápices que les mostré recién, que son reutilizables, ¿sí? Las puntas son intercambiables y después están los descartables de un solo uso. ¿Qué pasa en el hospital? Los que son descartables los volvemos a utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay cantidad. Entonces tienen una vida útil que lo podemos reesterilizar un par de veces más y se siguen utilizando, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Y las puntas son intercambiables, ¿sí? Ven esta punta que está acá, esta es la más común, la que ven acá. ¿Mm? Pero después hay distintas puntas que me van a servir para distintas cosas, ¿sí? Fíjense en acá lo que tienen. Toda esta parte es la parte del conector, es lo que va a ir adentro, ¿ven estas de acá? Esto, ¿sí? Es lo que va a ir adentro del electro. Y luego fíjense en los distintos tipos de puntas que hay, puntas largas, ¿sí? Fíjense en esta en forma de bolita, esta en forma más arqueada, hay uno que es tipo forma de hook, ¿sí? De gancho también, pero todos tienen distintas formas. Los más comunes son el que les mostré, que es este, o este similar, de esta misma forma, pero más largos,
que es para profundidad. Estos que tienen forma de pelotita, son los más comunes, y después también en forma de hook, que es el que se utiliza para las laparoscopías. Esto es lo que es el electrodo de retorno, la placa paciente, ¿sí? Fíjense en acá, también tienen el conector, este es el conector que va a la consola, y estas planchas, ¿sí? Son adhesivas. Ya ahora últimamente vienen todas adhesivas. Antes no, antes era una placa de metal, ¿sí? Que se le ponía un poco de silocaría y jalea, porque tenía o algún gel, ¿sí? Para que haga contacto con la piel del paciente, porque no puede ir seco, tiene que tener algo que que conduzca la electricidad. Entonces lo que se usa es gel. Pero ahora, creo que ya en la mayoría de los hospitales, están estas que son autoadhesivas. ¿Sí? Viene acá la parte metálica, viene toda una placa una capa de gel y adhesivo. ¿Sí? ¿Y esto dónde se tiene que poner? En el paciente. Tiene que cumplir varias cosas. Tiene que ir en el paciente en un lugar donde haya bastante masa muscular y que esté bien vascularizada, por ejemplo, los glúteos, los cuádriceps, ¿sí? Los gemelos, ¿sí? También depende de qué cirugía va a hacer, qué posición va a tener el paciente, ¿sí? Otra cosa, tiene que estar en zonas que no tengan irregularidades óseas, ¿sí? No puede estar, por ejemplo, colocado en la rodilla. Tienen que buscar siempre zonas bien vascularizadas y que no tenga prominencias óseas. Ahí, anótenselo bien, que no tenga prominencias óseas. Tampoco lo puedo colocar, por ejemplo, en el tobillo. Tienen que ser zonas con mucho músculo. Y otra de las cosas importantes es que no tiene que tener mucho vello. Vello va con B corta y doble L. De pelo, vello, ¿sí? Bien, vello. Entonces, muchas veces pasa que tenemos, la mayoría de las veces son hombres, sí que tienen mucho pelo en las piernas, entonces hay que rasurar un poco ese sector para poder colocar la plancha, si no, no hace contacto. Sí, esto tiene que estar en contacto con la piel. Si tiene mucho pelo, mucho vello, se le va a hacer toda una capa de piel, perdón, una capa de pelo, y no va a llegar a tocar esta placa, esta parte metálica, la piel del paciente. Yo necesito que esté bien en contacto. Entonces lo que se hace es rasurarle ahí ese sector, esa parte de la pierna, ¿sí? De la parte de los cuádriceps, ¿sí? O buscar a ver si en la parte de los glúteos tienen menos pelo. Y ahí se coloca la plancha, ¿sí? Otra cosa muy importante, que ahora lo vamos a ver con la recepción del paciente, es que el paciente no tiene que tener nada metálico, ¿sí? Porque estamos trabajando con electricidad. Entonces todo lo que es anillo, piercing, cadenitas, ¿sí? Todo eso se lo tenemos que sacar al paciente. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando colocamos al paciente en posición, sí, que no ninguna parte del cuerpo, ninguna parte de la piel del paciente toque nada metálico. ¿Sí? ¿Van anotando todo eso? A ver si alguien me contesta. Sí, sí. Sí, profe. Profe, Bien. ¿podría repetir lo último que dijo? ¿Que repita qué? Lo último que había dicho, de lo que no tiene que estar en contacto con el paciente y esas cosas. Bueno, entonces, para la placa paciente tenemos que ver entonces que sea un lugar donde haya mucha musculatura, ¿sí? Donde esté bien irrigado, que no sean zonas irregulares, ¿sí? O como había dicho yo, a ver si lo anotaron, qué pasaba con los... Tiene que estar en las zonas vascularizadas, puede ser, que no Sí, tenga directamente a la zona ósea, no se puede, por ejemplo, en rodillas o tobillos, sí, donde no haya vello, y tiene que estar sí o sí en contacto con la piel. bien. Y después que no esté contacto en prominencias óseas. ¿Sí?
Y después no es una zona que no tenga no tenga vello, sino que si yo lo voy a colocar en el muslo del paciente, donde está la zona del cuádriceps, ¿sí? Esa zona no tiene que tener mucho vello. Entonces ahí lo que voy a hacer es rasurar, ¿sí? Porque capaz viene una persona, viene un hombre en este caso, que tiene mucho pelo, ¿sí? Y si le voy a buscar el sector donde no tenga vello, capaz que me toca la panza. Y yo no lo voy a colocar en la panza, en los abdominales, ¿sí? Porque capaz que, o sea, la cirugía es ahí, no la puedo poner ahí, a la placa, ¿sí? A la plancha. Entonces, si para mí la mejor zona, según la cirugía, ¿sí? Y la posición del paciente es, por ejemplo, en este caso, los muslos, ¿sí? Voy a rasurar un poco esa parte, o sea, donde va pegado la placa, la plancha, y rasuro un poco, ¿sí? Rasuro esa zona y ahí lo coloco. ¿Sí? Y después otra de las cosas que yo les estaba comentando es que ninguna parte de la piel del paciente tiene que tocar algo metálico, ¿sí? Ni de la, ni de la camilla, ¿sí? Ni de la mesa operatoria, ni que ese paciente traiga ni anillos, ni piercing, todo eso hay que sacárselo al paciente, ¿sí? Cadenitas, pulseritas. Si es una cirugía programada, seguramente ya lo hayan dejado en la habitación, pero en guardia, ¿sí? Hay veces que no hay tiempo y eso hay que sacárselo. Anillos, ¿sí? Pulseras, cadenitas, piercing. A veces lo más complicado de ver son los piercing en la lengua. Pero bueno, ahí también nos ayudan los anestesiólogos, ¿sí? Pero no tiene que venir con nada metálico el paciente. Eso bien grande también se lo colocan. ¿Mm? Bueno, de los tipos de electrodos, como yo les decía, tenemos... Sí, ¿quién me está hablando? No, que le daba las gracias por la explicación. Ah, está bien el problema. Entonces, como les decía, teníamos descartables y teníamos los reutilizables. Los que casi siempre van a estar viendo son estos, son los descartables, ¿sí? Esto se coloca en el paciente, es autoadhesivo el descartable, termina la cirugía, se saca el electro y se descarta, ¿sí? Los que son reutilizables era lo que yo decía, una placa de metal cuadrada, que a eso había que ponerle un poco de gel y dejarlo debajo del paciente. Más que nada siempre se colocaba en la parte de glúteo. Bien, y acá tenemos el equipo ya instalado, como yo les decía, ¿sí? La consola está acá. Me gustaba más hacer otro dibujito, ¿sí? Tenemos acá la placa del paciente, el electrodo activo, ¿sí? Fíjense que acá se cierra el circuito, ¿sí? Con la consola y la consola está conectada a la electricidad, ¿sí? Acá tenemos el aumento del impacto, ¿sí? Esto es lo que produce una placa mal colocada. ¿Ven? Esto, si ven acá viene el dibujito, esto es lo que hace una placa bien colocada, ¿no? Estoy usando el activo, el manguito, ¿sí? El lápiz, ¿sí? La punta activa, y tiene que estar bien colocada la plancha para que recepcione, ¿sí? Las ondas y retome. Si está mal colocada, fíjense si queda acá, no está bien pegada, no está toda completa pegada, no está haciendo contacto el 100% de la plancha, puede producir estas quemaduras, ¿sí? Igualmente, cuando es esto, las consolas que hay ahora, si no está bien colocada la plancha, no funciona, ¿sí? La punta activa no se, ¿cómo se llama? No funciona directamente, el electrodo no funciona, ¿sí? Denme unos segunditos, por favor.
¿Siguen viendo la presentación? Sí, sí. Sí, profe. Denme unos segunditos. Sí, profe, se estoy viendo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, tienen también acá el bipolar, ¿sí? Que tiene dos puntas, como yo les decía, puede ser en forma de pinza o tijeras. Van a ver que hay otros tipos de electrodos, perdón, otros tipos de consolas que también manejan tijeras, ¿sí? Que van a ver todos los que son el armónico, ¿sí? El electrobisturí armónico y demás. También se entrega calor a estas dos puntas de la pinza, ¿sí? Y más que nada se utiliza para lo que es coagulación, ¿sí? Sellado de vasos delicados, por ejemplo, en neurocirugía, ¿sí? O en todo lo que es endoscopía o también laparoscopía. Entonces, acá lo que tenemos en el bipolar, como ven acá, es una forma de pinza, ¿sí? Que va a tomar una punta del tejido, ¿sí? Va a cerrar el cirujano esta pinza, ¿sí? Y es donde va a cauterizar. Entonces va a tener una energía en una punta del electrodo, va a tener el tejido y la otra energía que va a salir de retorno en la otra punta de la pinza, ¿sí? Por eso entonces no se estaría necesitando la placa paciente. ¿M? Pero le vuelvo a repetir, como toda cirugía, antes de usar el bipolar, van a usar el monopolar, siempre el paciente va con placa, perdón, se me traba la lengua. Acá ven el corte, ¿sí? Fíjense, estas son las dos puntas de la pinza, acá tienen una vena, ¿sí? Esto se cierra, cuando cierra la pinza el cirujano, se realiza la cauterización, ¿sí? Hay que tener algunas precauciones, ¿sí? Con este tipo de electros, ¿sí? Hay que ver que se use correctamente, si no puedo producir quemaduras en el paciente. Después, ¿qué instrumental voy a necesitar? Fijarme que no haya elementos inflamables, ¿sí? Igualmente trabajamos con alcohol nosotros, es algo inflamable, pero bueno, tratar de dejarlo lo más lejos posible, ¿sí? A veces el humo, ¿sí? Y el olor que larga cuando se utilizan estos electrodos tienen olor desagradable, ¿sí? Hay olor a carne quemada. El costo de del equipo también hay que tenerlos en cuenta, hay que cuidarlos. Sí, pero en todos lados ya tienen electros. Fíjense, acá tenemos, esta es una punta vieja que yo les decía. Acá tienen los dos, el bipolar, en forma de pinza, y el monopolar en forma de lápiz. Después las precauciones que tenemos que tener es siempre mantener limpio el electrodo, ¿sí? ¿Qué es esto? Las puntas. Estas puntas siempre, como están quemando tejido, se empiezan a llenar de este tejido quemado. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es constantemente limpiarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda funcionar correctamente, ¿sí? Y después lo que tenemos que tener cuidado también es que esté alejado del campo quirúrgico, ¿sí? A veces que queda activado y queda activado sobre el campo y se empieza a quemar el campo. Las seguridades que tenemos que tener son estas, ¿sí? Tiene que estar bien el electrodo neutro,
¿sí? ¿Para qué? Para evitar estas quemaduras que yo les había mostrado. Los enchufes tienen que ser seguros. Ver que también el equipo esté conectado al cable a tierra del hospital. Sí, a veces dice la mínima longitud posible del cable, sí, también, pero a veces nos queda demasiado lejos. Entonces tenemos que tener un vuelo. Casi siempre tratamos de acercar la consola lo más cerca que se pueda a donde se está haciendo la cirugía y donde está conectado. Pero a veces necesitamos bastante vuelo, bastante longitud del cable. Después, otra de las cosas es no poner al paciente por encima del cable, sino el paciente nunca tiene que tener ningún cable por debajo, ¿sí? Ni cables ni vías, ¿sí? Todo lo que sea en zona cardíaca no se puede colocar la plancha, ¿sí? Tener en cuenta también los electrodos que colocan los anestesiólogos para hacer el electrocardiograma, ¿sí? Ver siempre la posición correcta de la placa, ¿sí? Y respetar las reglas de aplicación. Entonces, acá tenemos las distintas, porque después la consola tiene distintos tipos de energías que entrega para realizar distintos tipos de cortes, ¿sí? Tenemos la vaporización, que ya les había explicado, ¿sí? Que es el que larga más cantidad de humo. Después tenemos la fulgutación, que ven que los rayos van para todos lados, ¿sí? Que son los puntuales, ¿sí? A mayor cantidad o menor cantidad, pero son bien puntuales. Fíjense en que es bien acá en el lugar, más o menos. Y fíjense que acá les ponen en vaporización, ¿sí? Se va a usar todo lo que es corte. Acá para la coagulación se va a utilizar este mecanismo, también la fulgutación. ¿Sí? Y después los puntuales tenemos para un corte puntual y para una coagulación puntual. Esto que nos garantizó, o sea, al tener estos aparatos, el electrobisturí lo que nos aseguró es que sean más rápidos los procedimientos en la cirugía, ¿sí? Porque si no todo se tenía que ligar con hilo, con lino, ¿sí? Todo se ligaba con lino y se llevaba mucho tiempo hacer toda la hemostasia de la cicatriz, ¿sí? De la incisión propiamente dicho y de la cirugía, haciendo ligadura, 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 ¿sí? Ligando, ¿sí? Haciéndole un nudito a todos los vasos que encontrábamos para que no sangre. Entonces, lo que nos aseguró esta tecnología, este electrobisturí es eso, ¿sí? Acortar los tiempos quirúrgicos y que sea más efectivo. Porque imagínense que ligando cada vaso, sí, puede ser que alguno se haya quedado mal ligado, haya quedado flojo y volvía a sangrar. Después tenemos otros tipos de electrobisturí, pero son bipolares, que usan distintos tipos de física, ¿sí? La luz de argón, el ligayure, el harmonic, ¿sí? Y el radiofrecuencia. ¿Sí? Estos son otros tipos y que son bien puntuales y son para la coagulación, no para el corte. Igualmente, piensen que cuando una tijera se cierra, ¿sí? Y hace toda una coagulación, también genera un corte, ¿sí? Por ejemplo, el electrobisturí con argón, ¿sí? Lo que usa es esta fuerza pura, al 99% de esto que es el argón, que es un gas inerte, no combustible, ¿sí? Más pesado que el aire, y que asegura mayor seguridad, alta precisión, ¿sí? Tiene una buena visibilidad y reducción del tiempo quirúrgico, menor humo y menor olor. Se usa también en las cirugías por la laparoscopía y en las ginecológicas, ¿sí? Y tienen un panel también, todos van a tener una consola, que es donde voy a poder manejar, donde voy a tener en contacto con el lápiz que voy a utilizar, o la tijera, o la pinza, ¿sí? Porque tiene también distintas formas, puede ser en forma de pinza, en forma de tijera, ¿sí? Y una consola para ver el funcionamiento
de este punto activo y poder ver qué cantidad de argón está ingresando y demás. ¿Sí? Luego también tenemos el bisturí armónico, ¿sí? Que es más que nada para los vasos sanguíneos, ¿sí? Los sella directamente a estos vasos, ¿sí? Tiene un corte, una coaptación y una coagulación, ¿sí? Tiene estos tres procedimientos. Y lo que hace también es un daño, o sea, no daña los tejidos alrededor de lo que yo voy a estar cauterizando o necesito utilizar este bisturí. Acá tienen el armónico, ven que también usan la pedalera. Esto es una pedalera lo que tienen acá. ¿Sí? Acá está la pedalera para corte y coagulación. Y acá tienen las pinzas del armónico. ¿Sí ven que tiene esta forma de tijera? Este es en forma de tijera. Acá también tienen en forma de pinzas. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que les quede bien claro todo lo que es el monopolar y el bipolar, que es lo que más van a estar utilizando cuando ingresen a trabajar o a hacer las prácticas en el quirófano. ¿Sí? Los otros los van a ver, sí, obviamente, en cirugías específicas, pero el que van a estar trabajando constantemente es el con el monopolar y el bipolar. ¿Les quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Sí? Lau, ¿querés agregar algo? No, Andrés, creo que fue bastante claro. Igual todo esto lo retomamos igual en la otra materia, pero solo les voy a mostrar cómo es en electro de la sede donde van a hacer la práctica, nada más que eso. Así que si alguno no entendió algo, le queda alguna duda, le preguntan a la profe de la clase que viene, o seguimos trabajando igual en la otra materia, así que tranqui. Bueno, ustedes van a ver que dentro del Moodle yo les puse un video, ¿sí? Donde hay, donde se les está explicando, a ver si lo veo, se los voy a compartir un pedacito, pero es para que ustedes vean a cuál yo me refiero, ¿sí? ¿Sí? Ahí les empieza a mostrar, este es el que se usa básicamente, yo por lo menos en el Santo Jenny también tenemos de este, creo que en el Álvarez también, ven, ahí les muestra bien específico el lápiz, la plancha, ¿sí? Igualmente ustedes van a después tener con Laura en prácticas lo que se usa ahí en el Álvarez, pero creo que están usando este también ahí en el Álvarez, ¿sí? La consola no es la misma, Andrés, pero el ¿no? lápiz y eso sí. No, es Bueno. otra la consola. No, justo allá en el Santo Pero Jenny tenemos esa misma. las funciones es lo mismo. Es lo mismo, está bien. Bueno, van a ver exactamente, o sea, les va a explicar lo mismo que les estuve explicando yo, pero les va a estar mostrando todo. Así que véanlo porque está bastante claro. Y después creo que tienen otro, o les voy a subir de los que son específicos de argón, por ejemplo, los últimos que estuvimos viendo, ¿sí? Para que sepan bien la diferencia. Pero este es el que tienen que hacer mayor hincapié, porque es, le vuelvo a repetir, el que van a estar usando constantemente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, Bien, Sí. y ahora vamos a ver un poco de aspiración, que también les puse un video, pero ese video es de una aspiración que no la vi tanto acá, pero también les ayuda para de referencia. Y también después en técnicas tienen, en prácticas tienen un video del coso, ¿no? De la aspiración. Bien, Sí, sí. a ver qué les voy a compartir.
porque comparto. Bien, esto es lo que es una aspiración, lo que yo les decía, el carro. Ustedes se tienen que imaginar, como veníamos hablando, ¿sí? La torre, que veníamos con una aspiración central. Acuérdense que si tengo una torre con aspiración es aspiración central, ¿sí? Esperen que se agrande un poco más la foto. Uy, ¿dónde fue? Acá. ¿Sí? Acá van a tener un manómetro, algunos para poder ver qué cantidad de aspiración está llegando, si no directamente lo van a tener conectado y lo van a tener acá conectado a lo que, ¿cómo se llamaba este recipiente? Frasco trampa. ¿Torre? Frasco trampa, exactamente, ¿sí? Este acá tiene un filtro, a veces no puede ser de que no esté este filtro, ¿sí? Puede ser que esté o no que no esté. Y luego esto es la conexión, ¿se acuerdan que yo en la foto se le había mostrado como un tubo de aspiración rojo? Sí, bueno, le habías dicho que también podía ser transparente, en este caso es transparente. Sale del frasco trampa, ¿sí? Viene este tubo, todo esto está no estéril, ¿sí? Esto lo puedo tocar con las manos, tranquilo, o sea, no necesito guantes estériles. Todo esto lo puede tocar la circulante, ¿sí? O cualquier persona que lo necesite. No está estéril. Baja este tubo, que tampoco está estéril, y este tubo que ven acá, ¿sí? Que en las otras fotos era color rojo, va a llegar acá, a todo esto. ¿Sí? Este es el carro de aspiración. Este tubo que ven acá es el que viene de la torre, ¿sí? ¿Ven? Y después acá el carro de aspiración tiene dos receptáculos, ¿sí? De acrílico rígido, y adentro, esto que tienen acá, es descartable. Y van a tener, como ven acá, uno celeste y uno blanco. El celeste, si ven acá la foto, ven que tiene como un tubito adentro. Este tubito que ven acá, esperen que se lo estoy cerrando, esto hace de filtro, de trampa también, para que no vaya todos los fluidos aspirados a la aspiración central, ¿sí? Le pone un tope. Cuando llega acá al tope, que está lleno de fluido, no aspira más, ¿sí? Entonces esto hace de que los fluidos no pasen por acá y se vayan a la aspiración central, ¿sí? Entonces, es un poco complicada la conexión, pero hay que practicarlo y van a ver el video y cuando estén en las prácticas les va a resultar un poco más fácil verlo. Entonces, este tubo que viene acá es el tubo que viene de la torre, ¿sí? Fíjense, me ingresan acá a este cable, a este tubo viene conectado al primer Baxter, ¿sí? Acá, al blanco, y acá esto que ingresa va a generar también el vacío, y va a aspirar, ¿sí? Este blanco. Este pituto que ven acá con el número 9 es de donde va a venir la aspiración que viene del paciente, ¿sí? El que viene estéril, que en esta parte nosotros como instrumentadores circulantes lo vamos a tomar y lo vamos a conectar acá. Empieza a succionar, ¿sí? Todo lo que es el fluido, se llena este primer Baxter, y ven que tiene acá este cañito, acá el 6, este túbulo, ¿sí? Esta tubuladura, el 6, ven, pum, el 6 viene acá al 5, a la conexión de este que es celeste, ¿sí? Que es el que yo les decía que tenía acá la trampa, ¿sí? Para que cuando se llena el celeste, ¿sí? Y llega a tocar esto, acá se corta la aspiración. Y después van a ver acá el 7, otra conexión que viene, ¿sí? del receptáculo del Baxter celeste, que se va a conectar acá al 8, ¿sí? Y a su vez este se conecta con este túbulo acá en el 3. ¿Para qué? Para que los dos tengan aspiración. ¿Qué va a pasar? A ver, del punto 9 yo voy a tener
¿sí? La cánula de aspiración que viene del paciente, ¿no? Viene acá conectado, ¿sí? Esto se llena de fluido, se llenó. Pasa acá por el 6, acá a este Baxter celeste, ¿sí? Cuando se llena, no aspira más, se corta, ¿sí? Eso es todo el recorrido que hace el fluido que viene del paciente. ¿Y cómo va a venir la aspiración? La aspiración va a venir de la torre por este tubo de goma, va a pasar por este túbulo número 1, ¿sí? Va a ingresar acá la aspiración, ¿no? El aire del vacío va a ingresar acá a este Baxter, ¿sí? Acá en el punto número 2, ven que está conectado. Luego va a pasar acá por esta cánula también al 3, donde va a seguir la aspiración a esta parte, ¿sí? Que va a entrar también al Baxter celeste. ¿Se entendió o fue medio complicado? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí, pregunta, en sí, todo sí, caso, decime. sí. ¿Eso se vacía o tenemos que vaciar nosotros? Sí, Como, sí, sí. Estos Baxter, gracias por la pregunta, no. como yo les decía, acá tienen el carro de aspiración que tiene estos que ven que tienen los numeritos. Bueno, eso que ven ahí como rengloncitos son números, es cantidad de líquido, o sea, para contabilizar en centímetros cúbicos, ¿sí? Esto es de acrílico, es rígido, eso queda ahí, es del carro. Lo que se saca y es descartable es esta parte de acá, los receptal. Nosotros le llamamos receptal, ¿sí? El blanco y el celeste. Esto, y también estas cánulas de acá, ¿sí? La número 6 y la número 7, que viene por acá. Esto, ven este que viene por acá, el 6 que se ve mejor, que tiene acá esta parte también, esto es en la tubuladura, y acá tiene esta parte plástica, el piquito. Esto se desconecta del celeste y lo conecto acá, en el 9. Obviamente saco la aspiración del paciente. Cuando está lleno y lo tengo que cambiar, saco el pitutito este de acá del número 5, lo pongo acá en el 9, cierro este receptal, lo saco del acrílico que tiene el carro y lo descarto y pongo un receptal nuevo. ¿Sí? Pero, a ver, Sí, la parte del acrílico es fijo, se puede limpiar, después se puede desinfectar, ¿sí? Se hace toda la desinfección una vez finalizada la cirugía, pero estos receptal, ¿sí? Son descartables, ¿sí? La parte de afuera, esto que vemos acá, es de un plástico rígido y adentro es como una bolsita que tiene la misma forma que el receptal, ¿sí? De un plástico más finito, ¿sí? Y más moldeable. Ese era ¿Quedó? en el que vimos del video, gracias, sí. profe, de la postura de la tapa a presión con Sí, el saquito por dentro, sí. Ah, sí, ese es, exactamente, es ese. Y después tenemos acá, esto todo lo que yo les expliqué recién es de la aspiración central, ¿sí? Y acá lo que tienen es lo que yo les hablaba de esta aspiración que habían aparatos, si no hay aspiración central en ese hospital o en esa clínica, en ese quirófano, se usan estos aparatos. ¿Sí? Fíjense, tienen lo mismo, tienen el acrílico, adentro tienen estos receptales también descartables, y lo que hace es esto, se enchufa la electricidad y genera el vacío la propia máquina. Es móvil, no es fijo. ¿Sí? Adentro tiene un equipo de aspiración, ¿sí? Fíjense en que acá también tienen para estos piquitos que están acá, esto que está acá, es donde va a venir la aspiración, ¿sí? La goma de aspiración del paciente, ¿sí? Desde donde está el paciente, el campo quirúrgico, viene acá. Se llena ¿sí? Se cambia este. Mientras tanto, cambio el receptal por uno vacío, desde que se llenó, se llena y lo paso a esto. O sea, siempre voy a tener dos para siempre tener aspiración continua. Lo único que tengo que hacer es desconectarlo y ponerlo en el que está vacío.
¿sí? Acá tienen otro tipo también. Hay otros que tienen uno grandote, que era de vidrio, que eso había que descartar todo todos los fluidos, limpiarlo y volverlo a colocar. Decir que ahora están estos que son descartables, que es mucho mejor. Acá están los de vidrio, miren. Miren, estos de vidrio se sacaba, se descartaba todo el líquido, fluido, y luego había que limpiarlos y volverlos a colocar. No era muy agradable que digamos. Fíjense que este también acá tiene pedalera. Cuando iban a aspirar, presionan el pedal y empieza a aspirar. ¿Sí? Y esto es lo que yo les decía de las cánulas y la goma de aspiración que va desde el paciente hacia el carro de aspiración. Esto es lo que vamos a ver comúnmente en quirófano, ¿sí? Fíjense que acá está tomado por un guante estéril con un camisolín, ¿sí? Esto es la parte que queda en el campo quirúrgico, que son estas cánulas. Esto es lo que va a aspirar directamente. A esto se llama cánula. Y lo que viene por acá, que es más flexible, es la goma de aspiración. Pero los dos son estériles. Estos son otros tipos de cánulas, son más delicadas, más finas. Y esta es la más común para cirugía general, ¿sí? Para abdomen. Estos son más delicados, fíjense que son más finitos, más delicados. Bien, ¿les quedó un poco más claro lo que es aspiración? Sí, profe, porque Sí. en el trabajo que teníamos que hacer, lo puse así como, lo expliqué así, pero más o menos. No, y bueno, para eso hay que ir aprendiendo y eso sirve también. El equivocarse también sirve, ¿sí? Es también parte de lo que es aprender. Sí, por eso yo siempre les digo, no me molestan las preguntas, quiero que se equivoquen acá, que se equivoquen cuando estén en en las prácticas y después cuando ya estén recibidos, haya cosas que ya no se van a equivocar más, ¿sí? Que eso pone en riesgo al paciente. Más que nada lo más importante es esto, ¿sí? Lo de la placa paciente, eso es una responsabilidad nuestra 100%, ¿sí? Si un paciente se quema es responsabilidad nuestra porque no controlamos bien la plancha o la placa paciente, ¿sí? Hay que controlar también los equipos. Si el equipo me está dele sonar y sonar y sonar, es por algo. O lo mando a ver, sí, pero no lo sigo utilizando. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de la quemadura del paciente. ¿Sí? Bien. Y una de las cosas que voy a mostrarle antes de terminar hacer un corte, a ver si lo tengo acá. Lo perdí. Tienen también un video en ¿cómo se llama? En el Moodle, ¿sí? Que es de una aspiración topísima, ¿sí? Es lo más de lo más. Pero también explica todo lo que yo les estaba comentando acá, de la aspiración. ¿Sí? Es para que vean, como yo les digo, desde lo más básico que tenemos hasta lo mejor que hay. ¿Sí? Por eso les digo, siempre se tiene que estar actualizando porque hay cosas nuevas constantemente. ¿Sí? Y además van a tener la explicación de Lau, como les decía, de la aspiración, y este video también, que ahora no lo puedo encontrar. Chan, chan. Estaba en local quirúrgico. También tienen un video de quirófano híbrido, sí, que eso está bueno para ver todo lo que hay dentro de estos quirófanos que se hacen en hemodinamia más que nada, más que nada. André, creo que es el que dice carro de aspiración, ¿eh? A ver, Creo que es ese. acá está, acá lo encontré, espera a ver si lo puedo compartir.
A ver, ¿lo ven ustedes ahí, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense, en esto es para cirugías donde se hace mucha aspiración. ¿Sí? Fíjense que tienen 4 y de estos son de 3 litros. Nosotros tenemos de 2 litros. ¿Sí? Pero lo que tiene de bueno el video, dame un segundito. Dame un segundo. Ahí van a poder ver por qué tienen que estudiar inglés, ¿no? Como verán, está todo en inglés. Ahí les explica dónde va conectada cada cosa, ¿sí? Perdón, me estaba sonando el celular. Bueno, ven ahí cómo tienen el individual, ¿sí? Un individual, después tienen el para 4, ¿sí? Pero yo lo que quiero que vean es esto. Ahí, ¿ven? Esperen que lo freno. Uf, esperen. Miren ahí, ¿ven? Eso es el acrílico, que yo les decía que también está en el carro de aspiración, ¿sí? Esta es una aspiración central, fíjense que viene directamente de la pared. Tienen acá esta parte roja, rojo de aspiración, ¿no? Obviamente, y acá esta valvulita blanca es para abrir o para cerrar. Acá tienen este acrílico que yo les decía que tiene también nuestro carro de aspiración, y van a ver que ahora está retorciendo la enfermera el que sería el receptal descartable, ¿sí? Que es lo que yo les decía, ¿ven? Se coloca, ¿ven? Se ajusta y ahí está. ¿Mm? Acá se conecta la aspiración. Acá este pitutito que ven en forma de L es el que va a ir conectado la aspiración desde el campo quirúrgico, el estéril, acá a esta aspiración. ¿Sí? Después les empiezo a explicar cuál es obviamente van a estar vendiendo el producto, ¿no? Pero a nosotros nos sirve para esto, ¿ven? Acá lo mismo, ¿sí? Que viene el receptal y el acrílico, cómo lo colocan sellado. Todos básicamente tienen el mismo funcionamiento, ¿sí? Ahí les dicen cómo irlo conectando, vacío. ¿M? El otro dice paciente. Y ahí empieza con el presurómetro. Ven que tiene la palanquita, el on-off. Nosotros esos en estos carros que yo les mostré, que ustedes van a ver en el hospital, no lo tienen. Ven ahí cómo se saca. Tienen la tapita. Nosotros también, lo que yo les decía, el otro, que les decía el 6 se pone en el 9. Bueno, es eso. Se cierra la aspiración y se saca, se retira. Eso se retira, es lo que yo les digo que es el descartable, pero queda el acrílico, se limpia, se limpia, se desinfecta y se utiliza para otra cirugía. ¿Sí? Después les muestra acá el de 4, que es para mayor cantidad de aspiración. ¿Sí? Y hay una interconexión entre uno y otro para no andar cambiándolos, ¿sí? Que sea continuo y mientras se sale uno, o sea, cuando se llena uno, cierro y pueden ir funcionando los otros 3. ¿Sí? Después véanlo porque es muy interesante. ¿Me ven a mí, chicos?
A ver, esperen que me perdí con todo lo que tengo abierto. Esperen, denme un segundo. Hasta me cerré el... Uy, cerré todo. ¿Qué hice? No, profe, A está ver. compartiendo pantalla. Ahí está, Andrea. Ahora te sí ven. me ven. Sí, sí. Sí, la vemos. Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a tomar 15 minutos, ¿sí? Les termino de dar ingreso de paciente quirúrgico, para ya habilitarle la solapa y empiecen a ver. Y terminamos con eso, ¿sí? Ahora nos tomamos 15 minutitos y cuarto nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Sí, profe. ¿Sí? Si quieren se quedan todos conectados, dejan apagada la cámara y el audio. ¿Te parece, Lau? Sí, sí. El que está con datos puede desconectarse y volver a Sí, sí, conectarse, pero se conecta obviamente. unos Y minutos cuarto, antes de que terminen los 15 minutos. perfecto. Y cuarto volvemos todos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, la escriben y la vemos cuando volvemos, ¿sí? Nos vemos en un ratito, chicos. Dale, chau, chau. Chao, André. Chicos, no sé quién estaba grabando, pero les freno la grabación y después vuelvan a poner grabar, ¿sí? Así no graban 15 minutos de silencio infinito.